Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos una vez más a su canal académico. En la tarde de hoy les habla Jessica Hernández y a continuación realizaremos una serie de ejercicios con los muchachos de Física 3. Trabajaremos con ondas electromagnéticas y bueno, espero que sea de su ayuda. También abordaremos un ejercicio con ondas sonoras, entonces espero que sea muy bueno para ustedes y sea de gran provecho. Entonces empezamos. Para el primer ejercicio, el enunciado es el siguiente. Nos plantean eh, ya. Nos dicen que el filamento de un foco eléctrico tiene una resistencia de 110 ohmios. El foco es conectado a un toma estándar de 120 volts y emite el 1% del potencial eléctrico que se suministra como radiación electromagnética de frecuencia F. Nos piden que supongamos que el foco se cubre con un filtro que absorbe todas las demás frecuencias y nos piden encontrar cuál será la amplitud del campo magnético a 1 metro del foco. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan? Nos dicen que la resistencia del foco es de 110 ohms. Esa es la resistencia del foco. También nos dicen el potencial, ¿sí? La variación de potencial, que es el delta V, es igual a 120 volts. Algo importante a tener en cuenta acá es el porcentaje que nos indican, ¿sí? Dice, emite 1% del potencial eléctrico que se suministra, ¿sí? Entonces, en realidad, se tendrá que el 1% de la potencia del foco será igual a la radiación electromagnética. Vamos a ponerlo así, electromagnética. Solo el 1% de la potencia del foco será equivalente a la radiación electromagnética. Y bueno, también tener en cuenta la distancia. Distancia es igual a 1 metro. Entonces, ¿cuál es como tal la situación que tenemos? Nosotros tenemos, hagamos esto, un bombillo, un foco. Vamos a pintarlo. Listo, tenemos nuestro foco. Y también tenemos un toma de corriente. Un toma corriente. Y bueno, tiene aquí está conectado. Entonces, nuestro bombillo, nuestro foco, está conectado a este toma corriente. ¿Sí?
y este emite una radiación, ¿sí? Tenemos una emisión de radiación que es lo que ilumina, ¿sí? La emisión. Entonces, nuestro foco está emitiendo radiación electromagnética. Y bueno, se supone que está cubierto de un filtro que solo permite que pase una longitud de onda, las demás no. Listo, así, ya se entiende la idea. Y bueno, a 1 metro de distancia de este foco, entonces digamos que desde aquí hasta por aquí es 1 metro, ¿sí? Eso será 1 metro de distancia. Nos piden determinar en esa distancia la amplitud del campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Es como si en esa parte nosotros ubicáramos una antenita, ¿sí? Como un receptor, digamos que de esta forma, no sé. Ubicamos una antenita ahí, a 1 metro. Y con esa antenita vamos a medir el campo magnético, ¿sí? Vamos a poner un medidor ahí, ¿sí? Y ese medidor me va a decir cuál es la amplitud del campo magnético asociado a la radiación electromagnética emitida por el foco. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para abordar el ejercicio? Primeramente, nos damos cuenta que lo que queremos encontrar es B máximo, ¿sí? Queremos encontrar B máximo. B máximo. A la distancia de 1 metro, porque recordemos que dependiendo de la distancia esto va a cambiar y bueno, cuando encontramos la expresión más adelante se darán cuenta la dependencia con la longitud. Entonces, primeramente nosotros sabemos que la potencia es igual a ¿qué? Es una razón entre qué. Nosotros tenemos muchas formas de definir la potencia, de encontrar la potencia, ¿sí? En este caso, según los datos que nosotros tenemos, la forma que vamos a usar para expresarla es en términos de la variación de potencial y de la resistencia, ¿sí? Que nosotros veíamos en física 2, acá también se aplica, ¿sí? Sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, esta es la expresión para nuestra potencia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sustituir los valores y así encontramos, entonces, la potencia será igual a 120 volts al cuadrado sobre la resistencia que son 110 ohmios. Y así la potencia, nos damos cuenta que la potencia tiene un valor igual a 130.9 watts. ¿Listo? Este es el valor de nuestra potencia. Ahora, ¿qué hacemos con esa potencia? Pues nosotros tenemos que la intensidad de una onda yo la puedo describir en términos de su potencia, ¿sí? Ya lo hemos trabajado en ejercicios anteriores. Entonces, tendremos que la intensidad es igual a la potencia sobre el área, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el área?
Esta es una emisión en todas las direcciones, es decir, es esférica, entonces su área va a ser de este tipo, va a ser 4pi por r al cuadrado. ¿Pero qué será r? R corresponde a la distancia a la cual vamos a realizar la medición, ¿sí? Esta d. Por ahora no vamos a sustituir el valor para encontrar la forma general, ¿sí? D al cuadrado. Nosotros tenemos esta expresión, pero acá es muy importante un detalle, y es que nosotros, la intensidad no va a corresponder a toda la potencia emitida, ¿sí? Porque recuerden que este foco tiene un filtro, ¿sí? Que hace que no se emitan todas las frecuencias, sino que únicamente se emita la frecuencia F. Entonces, esto va a hacer que se emita solo el 1% del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, mi potencia no es mi potencia total, sino que es el 1% de esa potencia, ¿sí? Es decir, no va a ser toda esta, sino solamente su 1%. ¿Listo? Ahora, ahí, tenemos potencia, tenemos distancia, y ahí vamos a encontrar intensidad. Pero, ¿cómo relacionamos esto con el campo magnético? La componente máxima del campo magnético. Pues nosotros tenemos también que la intensidad corresponde al valor promedio del vector de Poynting. ¿Sí? Tenemos esto. Y nosotros, ¿cómo escribimos el valor promedio del vector de Poynting? Nosotros esto lo escribimos como c, la velocidad de la luz, por el valor máximo del campo magnético al cuadrado sobre 2 veces un sub 0. Listo. Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos establecer una relación entre estas dos expresiones, ¿sí? Nosotros podemos establecer como una relación entre esto y esto, ¿sí? Ambas expresiones me representan la intensidad. Entonces, yo las puedo igualar porque ambas deben ser equivalentes, deben ser iguales, ¿sí? De lo contrario, algo está quedando mal. Entonces, igualando esta con esta, a nosotros nos queda que el 1% de la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado será igual a la velocidad de la luz por el máximo del campo magnético al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. ¿Listo? Aquí ya nos damos cuenta, pi, c y mu sub 0 son constantes, p ya la conocemos, d nos la da el ejercicio, y así podemos determinar cuál es el valor asociado al campo magnético máximo, ¿sí? De esta emisión electromagnética a partir del foco que está conectado al tomo. Entonces lo que hacemos es despejar este valor, ¿sí? Y nosotros tenemos que el B máximo en este ejercicio del campo magnético será igual a una raíz cuadrada, ¿sí? Porque acá tenemos que está al cuadrado. Entonces sabemos ya que vamos a sacar una raíz. ¿De qué? Sí, una raíz de qué. Nosotros este 2 mu sub 0 lo vamos a pasar a multiplicar.
2 mu sub 0. Y eso va a quedar multiplicando ¿qué? Eso va a quedar multiplicando el 1% de la potencia. Y en la parte del denominador nos va a quedar el 4pi por d al cuadrado por este c está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Sí? Y pues luego sacamos la raíz y ya nos queda esta expresión. Entonces, el 1%, pues primeramente para no seguir escribiéndolo así, el 1% a qué es igual? Al 0,01, ¿cierto? Entonces vamos a reescribir esa ecuación. Nosotros vamos a tener que la componente máxima del campo magnético será igual a la raíz de este 2 se me va a simplificar con este 4, me va a quedar un medio, entonces me queda acá un sub 0 por, dijimos que el 1% es 0,01, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá 0,01 mu sub 0 por P, la potencia, sobre, abajo dijimos que quedaba 2pi por la distancia al cuadrado por c. ¿Listo? Esta es nuestra expresión con la cual encontraremos el máximo del campo magnético. ¿Sí? Reemplazamos los valores, con lo cual nos queda aquí B máximo será igual a la raíz de 0,01 por mu sub 0, que es 4pi, por 10 a la menos 7, y esto va multiplicado a la potencia, P, ¿sí? Que es 130.9. Esto va dividido en 2pi por la distancia al cuadrado, pues terminará siendo 1 al cuadrado, y se multiplica por c, 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Y pues ya resolviendo esa raíz, llegamos a que el valor máximo del campo magnético será igual a 29.5 nanoteslas. ¿Sí? Ahí, bueno, les va a dar por 10 a la menos 9. Yo ya estoy incluyendo esto acá en nano. ¿Listo? Pasemos esto para acá. Y bueno, pues esa sería la solución a este ejercicio. Ya hemos encontrado la componente, el valor máximo del campo magnético. ¿Sí? Esta es nuestra respuesta. Entonces, bueno, lo que yo les mencionaba al inicio de la distancia es como si yo muevo este medidor de amplitud de campo magnético más cerca o más lejos, voy a ver que el valor máximo del campo magnético va a cambiar porque efectivamente acá se tiene la dependencia con la distancia, ¿sí?
era recalcar eso, por eso es mejor hacerlo primero los ejercicios, formularlos de manera general y después sí realizar el cambio de los valores, ¿sí? Ahora, para el segundo ejercicio es el que yo les mencionaba sobre ondas sonoras, ¿sí? En este caso tenemos dos silbatos que emiten con potencias de 0.1 watts y 0.8 watts. Entonces, su sonido es emitido, el sonido de estos silbatos es emitido con una frecuencia de 600 Hz. En todas las direcciones de un medio homogéneo, ¿sí? Eso es similar a lo que ocurría acá con el foco, que emite en todas las direcciones. Es igual, acá tenemos nuestro silbato. Bueno, no sé cómo hacer un silbato. Vamos a hacerlo así. O esto no. Parlantico. Así, Listo. Tenemos la grafiquita, ¿sí? Solo nos interesa la gráfica. Y nosotros tenemos, ese es nuestro silbato. Ese es nuestro silbato, qué pena. Ya. Este es nuestro silbato 1 y emite con frecuencia de 600 Hz. De igual forma vamos a tener un silbato 2 que va a emitir igualmente con una frecuencia de 600 Hz en todas las direcciones, ¿sí? Eso es como tener un parlantico. Y bueno, nos dicen que cada uno tiene una potencia diferente. Si vamos a hacer este otro color para que se diferencie silbato 1 de silbato 2. Entonces, este es silbato 1. Su potencia es vamos a hacer potencia 1, es de 0.1 watts, mientras que silbato 2, emite con una potencia de 0.8. Ambos poseen la misma frecuencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un punto P, que está a 15 metros del primer silbato y a 30 metros del segundo, eso dice que no están alineados, es donde se va a medir, se van a calcular las amplitudes de las perturbaciones generadas de manera independiente por cada silbato, ¿sí? Entonces, para visualizarlo, nosotros tenemos nuestro punto P por aquí. Ese es nuestro punto P. Y este punto P está a una distancia de 15 metros, digamos que por acá, y este está a 30 metros, pongámoslo por acá, ¿sí? Entonces, P está a 15 metros y acá a 30. Nos damos cuenta que los silbatos no están alineados en ningún sentido, ¿sí? Y queremos medir cuál es esa amplitud de la perturbación que generan dichos silbatos en ese punto del medio donde se está teniendo la perturbación. Vamos a mover esto para acá mejor. Entonces, ya se entendió la idea.
Ahora vamos a abordarlo. Primero, ¿qué datos tenemos? La de los silbatos, ya lo pusimos, la frecuencia, que es, frecuencia que es de 600 Hz. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la velocidad del sonido, pongamos la beso, es igual a 340 metros sobre segundo. También tenemos que la densidad del aire, la densidad del medio, es igual a 1.293 kilogramos sobre metro al cubo. Las dos potencias, la frecuencia ya la mencionamos, y las distancias que son de 15 metros por este lado y de 30 metros por este otro lado, ¿sí? Esos son todos nuestros datos y es más o menos como una idea de la ilustración de nuestro problema. Entonces, empezamos. Para el silbato 1. Para el silbato 1, nosotros ¿qué tenemos que encontrar? Nos piden las amplitudes. Nosotros tenemos una ecuación que me relaciona la amplitud de la onda con la intensidad, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues yo tengo que la intensidad, voy a denotarlo de una vez para el primer silbato, es igual a 2pi al cuadrado por ρ, la densidad del medio, que en este caso es aire, por la velocidad del sonido, por la frecuencia al cuadrado. Esa frecuencia yo la estoy escribiendo como f, pero también la pueden encontrar, por ejemplo, como así. Es para que no la confundan con la velocidad, pero es muy frecuente que encuentren esto, ¿sí? Ahí les están diciendo velocidad, frecuencia, ¿sí? Entonces, para que no se equivoquen, frecuencia al cuadrado por la amplitud, en este caso asociada al primer silbato, al cuadrado, ¿sí? Tenemos ρ, tenemos f, tenemos la velocidad del sonido, pi es una constante, que nos falta pues la intensidad y así podemos conocer la amplitud. Entonces tenemos que buscar cuál es la intensidad asociada a ese silbato. Y bueno, como mencionábamos en el ejercicio anterior, yo tengo una fórmula que me expresa la intensidad en términos de la potencia que nos la están dando y la distancia, ¿sí? ¿Esta cuál es? La potencia, en este caso asociada al primer silbato, sobre 4pi por R1 al cuadrado. ¿Esa R qué es? Esta distancia, desde el silbato hasta el punto donde estamos evaluando, ¿sí? Con esto, pues yo puedo encontrar la intensidad asociada a dicho silbato y así poder determinar cuál es la amplitud asociada a la perturbación que este silbato genera en este punto. Entonces, acá lo único que hacemos ahora es reemplazar los valores. Entonces, la potencia asociada al silbato 1 es 0.1 sobre 4pi por la distancia, el R1, que es 15 metros, y esto va elevado al cuadrado. Así, se encuentra que la intensidad asociada al primer silbato será igual a 3.6 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado.
sobre metro al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ya tenemos la intensidad, ahora solo nos resta encontrar la amplitud asociada a dicho silbato, ¿sí? a la perturbación generada por dicho silbato. Entonces, nosotros tendremos que la amplitud 1 será igual a ¿qué? Tenemos que despejarla. Acá igualmente vemos que está en una potencia de 2, está elevado al cuadrado, entonces vamos a sacar una raíz. Y tenemos que, en este lado me queda la intensidad 1 y todo esto que está multiplicando a la amplitud va a pasar a dividir por ρ, por la velocidad del sonido, por la frecuencia al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la expresión para nuestra primera amplitud y así encontramos que A1 será igual a, reemplazamos todos los valores, entonces la intensidad 1, 3.6 por 10 a la menos 5 sobre 2 pi al cuadrado por la densidad, que es 1.293 por la velocidad del sonido, que es 340, por la frecuencia, que es 600 Hz al cuadrado. 600 Hz al cuadrado. Resolvemos esa raíz y así obtenemos que la amplitud 1 será igual a 1.06 por 10 a la menos 7 metros. ¿Listo? Esa es asociada al primer silbato. Ahora, para el segundo silbato, nosotros ¿qué tenemos? Silbato 2. Entonces nosotros tenemos que la intensidad, bueno, en este caso se trabajan exactamente las mismas ecuaciones porque se está haciendo el análisis independientemente, ¿sí? Aquí lo dice, generadas independientemente. Entonces miramos cuál es la perturbación generada por el silbato 1 y de manera independiente cuál es la perturbación generada por el silbato 2. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer que I2 va a ser igual a la potencia 2 sobre 4pi por R2 al cuadrado, ¿sí? Acá es importante no equivocarse con los valores, introducir los valores adecuados, ¿sí? Entonces la potencia es 0.8, mientras que en el denominador nos queda 4pi por el R2, que es 30 metros al cuadrado. Y a partir de esto se encuentra que la intensidad 2 es igual a 3. Perdón, la intensidad en el caso 2 es 7.1 por 10 a la menos 5 watts sobre metro al cuadrado. Esa es nuestra segunda intensidad. Y pues lo que hacemos es tomar esta misma expresión. Acá lo único que va a cambiar es esta intensidad, porque
El medio es el mismo, la velocidad del sonido no va a cambiar porque seguimos en el mismo medio. Y la frecuencia, acá clarito dice que las dos, el sonido de ambas bocinas, de ambos silbatos, se emite con 600 Hz, ¿sí? Entonces la frecuencia va a ser la misma. Así, pues lo único que debemos hacer es tomar esta expresión y determinarla para la segunda amplitud. Permítanme. Y determinarla para la segunda amplitud. Entonces acá va a ser A2. Y lo único que va a cambiar es la parte del numerador. ¿Sí? Acá. 7.1 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Y así pues nosotros llegamos a que la amplitud para la perturbación generada por el segundo silbato es igual a 1.51 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Ambas corresponden al mismo orden, 10 a la menos 7, entonces se puede realizar una comparación de manera directa y así nos damos cuenta que la amplitud que 1.51 es mayor a 1.06, por lo tanto esta corresponderá a una mayor amplitud. Ahora, en este caso, sí, el último ejercicio que vamos a realizar en la sesión de hoy. Nos dicen, un importante anuncio noticioso se transmite por ondas de radio a personas que se encuentran sentadas junto a sus radios a 100 kilómetros de distancia. Entonces, vamos a mover este dibujo. Ahí. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Primero tenemos este caso. Este de abajo todavía no lo miremos. Tenemos este caso de arriba. Esta es la estación. Esa es la estación de radio. Y esta estación se encuentra a 100 kilómetros de distancia de donde se encuentra un grupo de personas escuchando radio y escuchando justamente esta noticia, ¿sí? Este es mi grupo de personas. Y acá tenemos una distancia de desde aquí hasta aquí. Así. Desde la estación hasta el grupo de personas, la distancia es de 100 kilómetros. ¿Sí? Eso por este lado. Nos dicen que esta transmisión se realiza por medio de ondas de radio, ¿sí? Estas serían ondas de radio, acá lo dicen. Y tenemos otro caso, ¿sí? Y es que por medio de ondas sonoras también se le transmite esta noticia, este anuncio, a un grupo de personas que se encuentran sentadas en la sala de noticias a 3 metros del comentarista. Es decir, ya no nos vamos a salir de la estación, estamos dentro de la estación. Y acá tenemos, digamos, a la persona hablando. Yo solo dibujé pues las líneas de las ondas. Acá está el comentarista. El comentarista está aquí. Y se encuentra a 3 metros de distancia de este grupo de personas. Listo. Acá tenemos 3 metros de distancia de este grupo de personas. Entonces,
acá tenemos ondas sonoras, acá tenemos ondas de radio. Muy importante eso. Ondas de radio. Y acá abajo son ondas sonoras. ¿Listo? Nos preguntan quién va a recibir la noticia primero. ¿Quién se va a enterar primero? ¿Sí? Que expliquemos por qué y que tengamos en cuenta que la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, antes de solucionarlo, pensemos un momentico. ¿Sí? Les voy a dejar ese tiempo a ver. Den una respuesta, así como que su intuición y el conocimiento que han adquirido, ¿ustedes qué creen que sucederá? Primero, la escucharán primero las personas que reciben las ondas de radio. Segundo, la escucharán primero las personas que la reciben por medio de ondas sonoras. O tercero, la van a recibir al mismo tiempo, la noticia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se van a enterar primero? Las personas que están más lejos, las personas que están más cerca, o no importa dónde estés ni qué tipo de ondas son las que te transmiten la información, lo vas a recibir al mismo tiempo. Entonces, ¿listo? Ya tienen su respuesta. Entonces vamos a abordar el ejercicio y vamos a mirar qué tan acertados o equivocados estábamos con nuestra suposición, ¿sí? Con la suposición de cada uno. Entonces, listo, ya hice espacio. Nosotros, primero, los datos, ¿sí? Bueno, las distancias, la velocidad, la rapidez del sonido en el aire. Y bueno, yo creo que no es necesario copiarlas, acá las tenemos ya los tres valores que necesitamos. Entonces, a nosotros nos dicen, nosotros sabemos que la frecuencia de las ondas es igual a ¿qué? A la velocidad sobre la distancia, ¿sí? ¿Sí? O pues longitud de onda, ¿sí? Acá la analogía es la velocidad con que viajan sobre la distancia que recorren, ¿sí? Entonces, para este primer caso, la frecuencia, ¿cuál será? La frecuencia será igual. Las ondas de radio, ¿a qué velocidad viajan? ¿Sí? Ustedes dirán como, no lo podemos resolver, no nos están dando la velocidad. Ese ejercicio está mal, le faltan datos o cosas así. Pero recordemos que las ondas de radio pertenecen al espectro de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, la velocidad o bueno, su rapidez corresponde a la velocidad de la luz, ¿sí? Es decir, c. Y acá pues será la distancia que van a recorrer. En este caso, 100 kilómetros. Y esto, entonces la frecuencia asociada a estas personas que se encuentran lejos será igual a 3 por 10 a la 8, que será la velocidad de la luz, sobre la distancia a la cual se encuentran las personas de la estación, y estos son 100 kilómetros. Nosotros debemos hacer el paso a metros, ¿sí? Recuerden que en las unidades nosotros trabajamos en metros. Y esto nosotros lo podemos escribir como 1 por 10 a la 5, ¿sí? 100 kilómetros sería 100 por 10 a la 3, pero pues vamos a escribirlo todo en notación científica, de una vez nos queda pues más compacto, más sencillo. Acá pues va a ser simplemente 3 sobre 1 y trabajamos acá la notación científica que haría 10 a la 8 menos 5, 10 a la 3, ¿sí? Y pues ya al operar el 3 sobre, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar que son 3 kilómetros, ¿sí? 3 sobre 1, 3, lo que les decía, 10 a la 8 y esta pasa a restar, ¿sí? Entonces 10 a la 8 menos 5 será 10 a la 3. Esto me da kilo, ¿sí? Acá lo mencionábamos cuando hacíamos la conversión de kilómetros a metros, el 10 a la 3
kilo, entonces esto será kilohertz. 3000 Hz, ¿sí? Eso para este caso. Ahora, la frecuencia para el otro caso. La frecuencia será igual. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora son ondas sonoras, ¿sí? Entonces necesitan como su medio para propagarse. Por eso, la rapidez para estas ondas está dada por la rapidez del sonido en el aire, ¿sí? Se están propagando en el aire, en este caso. Entonces, acá la velocidad es 343 metros sobre segundo sobre la distancia que recorren, que es 3. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 114.3 Hz. Ya estamos notando una diferencia apreciable en ambas frecuencias. Pero nosotros debemos saber quién recibe la noticia primero. ¿Y cómo determinamos eso? Con el tiempo, ¿sí? El tiempo que cada uno tarda. Entonces nosotros sabemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿sí? De aquí lo que nosotros hacemos es reemplazar la expresión de, despejar, perdón, la expresión de periodo y me va a quedar que es 1 sobre la frecuencia. Y haciendo esto, para los dos casos, yo voy a encontrar que el periodo para este primer caso el periodo será igual a 3.33 por 10 a la menos 4 segundos. Eso es lo mismo a decir 0.3 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 segundos. ¿Listo? Entonces, esto es para este primer caso. Vamos a ponerlo mejor aquí. Listo. Listo, mucho mejor. Y para este segundo caso hacemos exactamente esto mismo y encontramos que este periodo será igual a 8.75 por 10 a la menos 3 segundos. Ambos resultados se encuentran en el mismo orden, es decir, ambos están en 10 a la menos 3, pero nos damos cuenta que en el caso de las ondas de radio es considerablemente menor el valor al cual llegamos de periodo en comparación al de las ondas sonoras. Entonces, nosotros, ¿qué podemos concluir de esto? Que debido a que este periodo es menor, este grupo de personas se va a enterar primero de la noticia que este grupo de personas, ¿sí? Y la diferencia es de 8.41 milisegundos. No es mucho, ¿sí? Para nosotros no es mucho, pero igual es una diferencia que para otros aspectos, para otros fenómenos que no sean tan macro quizás, esta diferencia puede ser muy grande, ¿sí? Entonces la diferencia es de 8.41 milisegundos. Y bueno, ahora sí, ¿quién lo escucha primero? Pues ya dijimos que el que lo escucha primero es el de los que están más lejos, los que lo escuchan por medio de ondas sonoras. Se enteran primero de la noticia. Estos son los que se enteran primero de la noticia. Estos de abajo se enteran más tardecito. ¿Sí?
entonces ellos son los que se enteran primero de la noticia, las personas que están más lejos de la estación. Y bueno, pues chicos, esto es todo por hoy, por esta tarde. Espero que haya sido algo muy bueno, que les haya ayudado. Ya saben que las inquietudes que ustedes tengan nos las pueden hacer llegar por medio del formulario de Google. Encuentran el enlace en cada uno de nuestros videos y de nuestras transmisiones. Si gustan, también pueden dejarnos su duda o su comentario en los videos, en los comentarios de los videos y de las transmisiones, o se pueden comunicar directamente con nosotros cuando realizamos las transmisiones a lo largo de la semana en el chat en vivo que tenemos. Sigan nuestros canales para que reciban todas las notificaciones de cada actividad que realizamos. Recuerden que esto es para ustedes, para su excelencia académica y para ayudarlos con todos los inconvenientes que puedan tener en la parte académica. Esperamos que pasen un muy buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego.